Hola y bienvenidos una vez más a Conspiranoia. Hoy vamos a descubrir por qué algunos informes oficiales parecen más una obra de ficción que una investigación real. Ante este panorama nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando la lógica se rinde ante el poder? Las muertes de figuras influyentes suelen dejar un rastro de inconsistencias forenses, imposibles de ignorar. No son errores fortuitos, sino una estructura deliberada para proteger secretos inconfesables. Detrás de cada autopsia incompleta, se esconden hilos invisibles que manipulan la verdad. Es momento de mirar más allá de las versiones oficiales y preguntarnos quién se beneficia realmente de ese silencio. La sospecha es la única respuesta coherente ante un escenario construido para el olvido. Vamos con el tema de hoy. Marilyn Monroe no era solo una actriz. Era un peligro real para las esferas más altas del poder. La noche de su muerte, el 5 de agosto de 1962, el tiempo se detuvo por conveniencia. En ese intervalo, varios testigos aseguran que agentes federales registraron su casa minuciosamente. Buscaban su diario rojo. En ese cuaderno, Marilyn anotaba confidencias peligrosas sobre los hermanos Kennedy y secretos de Estado. El diario desapareció esa misma madrugada y nunca más fue visto por nadie. Las inconsistencias no terminaron allí. El forense no encontró restos de pastillas en su estómago, contradiciendo la versión oficial de una sobredosis masiva. Lo más inquietante ocurrió después en el laboratorio. Las muestras de sus órganos se perdieron de forma inexplicable antes de ser analizadas. ¿Cómo desaparecen las pruebas clave de la mujer más famosa del mundo? No fueron errores fortuitos. Fue una estructura diseñada para imponer el silencio. Marilyn cruzó la línea entre el espectáculo y los secretos de seguridad nacional. Su muerte fue la última escena de un guión escrito en las sombras de Washington. El 20 de julio de 1973, el hombre que personificaba la invencibilidad se desvaneció en un suspiro. Bruce Lee murió por un supuesto edema cerebral causado por una simple aspirina. Sin embargo, resulta difícil aceptar que un fármaco común derribara a un atleta en la cima de su salud. La verdad parece ocultarse tras las paredes del apartamento de la actriz Betty Timpey, donde el tiempo se detuvo de forma inexplicable. En los bajos fondos de Yongon, el relato oficial no tiene peso. Las triadas poderosas sociedades secretas chinas lo vigilaban de cerca. Muchos creen que el maestro fue silenciado por revelar técnicas milenarias a Occidente, o por negarse a pagar protección. ¿Fue un veneno indetectable o un castigo por desafiar tradiciones sagradas? La inquietud aumenta al observar el destino de su hijo, Brandon Lee. Falleció 20 años después, en un rodaje por una bala real que nunca debió estar en el arma. Esta trágica coincidencia sugiere que el linaje Lee estaba marcado por fuerzas que operan fuera del control gubernamental. No estamos ante simples accidentes, sino ante un patrón de sombras que decide quién puede seguir brillando y quién debe callar para siempre. En 1997, el túnel del alma en París se convirtió en un escenario de sombras. Diana de Gales ya no era solo una figura pública. Se había transformado en una pieza que no encajaba en el tablero de la monarquía. Meses antes, ella misma dejó escrita una advertencia escalofriante. En una carta, confesaba su temor a morir en un accidente provocado por un fallo en los frenos. Su premonición parecía un aviso ignorado por todos. Testigos en el túnel describieron un destello de luz blanca cegadora, justo antes del impacto. En ese caos, un misterioso Fiat, uno blanco, rozó al vehículo oficial y se esfumó en la oscuridad. A pesar de las intensas búsquedas, ese coche jamás fue localizado por las autoridades. La gestión de la emergencia añade más dudas al misterio. La ambulancia tardó casi 100 minutos en trasladar a la princesa al hospital. Este retraso crítico alimenta la sospecha de una intervención externa deliberada. ¿Quién deseaba su desaparición? Algunos analistas apuntan a los servicios de inteligencia. Sugieren que la estabilidad de la corona exigía un silencio definitivo. Diana conocía los secretos del poder. En ese túnel, el poder decidió que su tiempo había terminado.
Imagina una celda en una de las prisiones más seguras de Estados Unidos. Allí, en 2019, el sistema falló con una precisión aterradora. Jeffrey Epstein, el hombre que guardaba los secretos de la élite global, apareció muerto. Resulta inquietante que las cámaras de vigilancia se apagaran justo en ese momento. 2 cámaras frente a su puerta dejaron de grabar de forma simultánea. Los guardias encargados de vigilarlo cada 30 minutos desaparecieron de sus puestos de forma sospechosa. Este apagón informativo no parece un error, sino un vacío diseñado para permitir lo impensable. La versión oficial dice que se quitó la vida, pero su cuerpo sugiere algo distinto. Tenía múltiples fracturas en el hueso hioides del cuello. Los expertos explican que estas lesiones son mucho más frecuentes en casos de estrangulamiento provocado por un tercero. Su muerte protegió a figuras muy influyentes, desde miembros de la realeza hasta políticos de alto nivel. Al morir, los nombres de su red de tráfico desaparecieron con él. Parece que el sistema no falló por negligencia. Se detuvo con precisión quirúrgica para garantizar que la verdad nunca viera la luz. En Buenos Aires, el 18 de enero de 2015, el silencio de un apartamento de lujo escondía un terremoto político. El fiscal Alberto Nisman yacía muerto en su baño con un disparo en la sien. Solo faltaban unas horas para que presentara pruebas devastadoras contra la presidencia argentina. Según su denuncia, el gobierno había pactado impunidad con los responsables de un brutal atentado terrorista. La versión oficial se apresuró a sentenciar un suicidio, pero la ciencia dijo lo contrario. Los análisis técnicos confirmaron que no había rastro de pólvora en las manos del fiscal. ¿Cómo puede alguien disparar un arma y no dejar rastro químico? La escena del crimen fue contaminada de forma casi profesional. Decenas de personas caminaron sobre las pruebas y manipularon el arma antes de los peritajes iniciales. Entre las sombras aparece el rastro de agentes de inteligencia con agendas propias. Lo que parecía una investigación judicial se convirtió en un laberinto de espionaje y traición. La muerte de Nisman demuestra que, cuando la justicia toca las altas esferas, el sistema puede volverse letal. No fue solo el final de un fiscal, sino el entierro de una verdad que el poder no podía permitir. Gary Webb no empuñaba un arma, sino una pluma que hizo temblar los cimientos de la inteligencia estadounidense. En su investigación Alianza Oscura, reveló cómo la CIA permitió que la cocaína inundara barrios humildes para financiar guerras extranjeras. Pero la verdad tiene un precio devastador. Antes de su final, Webb sufrió una campaña de desprestigio que lo hundió en el ostracismo profesional. El 10 de diciembre de 2004, el sistema decidió que su voz debía apagarse para siempre. El informe oficial dictaminó un suicidio, pero los detalles desafían la lógica forense más básica. ¿Cómo puede alguien dispararse 2 veces en la cabeza? Según la versión del gobierno, Webb apretó el gatillo 2 veces contra su propio cráneo. Es una imposibilidad física que apunta hacia una ejecución planificada. Más allá de las narrativas oficiales, el destino de este periodista nos muestra el costo real de desafiar al poder. No solo destruyeron su reputación, sino que cerraron su caso con una explicación que parece una burla. En las sombras del espionaje, la verdad puede ser tan letal como el plomo. El mensaje fue claro: algunos secretos deben permanecer enterrados, cueste lo que cueste. El 18 de septiembre de 1961, el cielo africano se tragó al hombre más poderoso de la diplomacia mundial. Dag Hammarskjöld, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, buscaba la paz en un Congo devastado por la guerra. Su avión se estrelló cerca de Ndola en circunstancias que la narrativa oficial calificó rápidamente como un simple error del piloto. ¿Te has preguntado qué ocultaba realmente la selva africana? Detrás del accidente residían los inmensos intereses mineros de Katanga, una región rica en uranio. Hammarskjöld era una amenaza directa para las corporaciones coloniales y las agencias de inteligencia occidentales. Durante 50 años, los testimonios de quienes vieron un segundo avión de combate en el aire fueron silenciados. Recientes investigaciones revelan fotografías del fuselaje con aparentes agujeros de bala.
Esto sugiere una ejecución en pleno vuelo, diseñada para proteger las riquezas del subsuelo. La muerte del mediador demuestra que cuando el dinero está en juego, ni siquiera la bandera de la Organización de las Naciones Unidas ofrece protección contra el poder corporativo. Las sombras del pasado sugieren que su caída fue un sacrificio necesario para el viejo orden mundial. Bajo los arcos del puente Blackfriars en Londres, la mañana del 18 de junio de 1982, reveló un cuadro macabro. Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios por sus vínculos estrechos con el Vaticano, colgaba de una soga. Lo más inquietante no era la muerte en sí, sino el extraño ritual que la rodeaba. En sus bolsillos encontraron ladrillos y piedras, un simbolismo masónico que apuntaba directamente a la logia secreta P2. ¿Por qué un banquero de élite cargaría con escombros antes de supuestamente quitarse la vida? La respuesta nos conduce a los pasillos del Banco Vaticano y a oscuras operaciones de lavado de dinero para la mafia. Durante años, la versión oficial insistió en el suicidio. Ignoraron que el nombre del puente, Frailes Negros, aludía directamente a los miembros de la logia de la que Calvi formaba parte. Calvi sabía demasiado sobre el flujo de capitales entre la Iglesia y el crimen organizado. Finalmente, en 2003, las investigaciones confirmaron que fue un asesinato diseñado para silenciar sus secretos para siempre. Su muerte fue un mensaje escrito en piedra. Nadie, ni siquiera el administrador de las finanzas divinas, está a salvo cuando traiciona a las sombras que operan tras el altar. En agosto de 2010, la policía entró en un piso de Londres y encontró una escena que desafía cualquier lógica física. Gareth Williams, un brillante criptógrafo del M-6, yacía muerto dentro de una maleta roja cerrada, con candado por fuera. Williams era un experto en rastrear flujos de dinero ilícito, una habilidad que lo hacía extremadamente peligroso para las redes de poder global. La versión oficial sugirió un accidente durante un juego solitario, pero la evidencia cuenta una historia distinta. Especialistas forenses intentaron recrear el encierro desde el interior más de 400 veces sin éxito. Era físicamente imposible que él mismo cerrara la cremallera y el candado desde esa posición. Lo más perturbador fue la limpieza absoluta del departamento. No encontraron huellas dactilares, ni ADN extraño, ni siquiera del propio Williams en los bordes de la bañera. Parecía una escena esterilizada por profesionales del espionaje. ¿Cómo termina un agente de élite atrapado en su propia casa, sin dejar rastro de lucha? Su muerte nos recuerda que los elementos que saben demasiado suelen convertirse en problemas que el sistema resuelve con una eficiencia gélida. David Kelly no era un teórico de la conspiración. Era el mayor experto en armas biológicas del Reino Unido. En 2003, su voz se convirtió en una amenaza directa para los planes de invasión en Irak. Él sabía que el informe sobre las armas de destrucción masiva fue manipulado para justificar la guerra. Poco después de filtrar esta verdad a la prensa, Kelly salió a caminar por el bosque y nunca regresó. El hallazgo de su cuerpo dejó más preguntas que certezas. La versión oficial sentenció un suicidio por un corte en la muñeca. Sin embargo, los paramédicos que llegaron al lugar notaron algo inexplicable. Apenas había rastros de sangre sobre la hierba. Para una herida de esa magnitud, el escenario debería haber sido muy distinto. Además, el cuchillo encontrado no tenía huellas dactilares, ni siquiera las del propio científico. ¿Por qué el gobierno tuvo tanta prisa en cerrar la investigación? La urgencia por silenciar la disidencia sugiere que Kelly no se quitó la vida. Su integridad científica era el último obstáculo para una maquinaria bélica que ya estaba en marcha. En las esferas del poder, la verdad suele ser la primera baja del conflicto. Los nombres cambian, pero el método de silencio es siempre el mismo. Tras cada informe oficial, existe una verdad que respira en la oscuridad. Los detalles que el sistema omite son las piezas del rompecabezas real. No aceptes el guión establecido. Mantén siempre tu espíritu crítico frente a lo que intentan ocultar. Gracias por caminar entre estas sombras con nosotros. Si buscas la verdad tras el decorado, suscríbete a Conspirano primero a. Recuerda que la duda es hoy tu única protección real.